buenas noches, bienvenidos a esta previa del Gatalagua. Ya es lunes 5 de noviembre. Enseguida, a partir de las 10, les diremos de qué vamos a hablar en profundidad. Pero en esta primera parte me gustaría destacar que saben ustedes que este fin de semana ya hemos conocido los 3 escritos de las diferentes acusaciones contra los golpistas, los que perpetraron el 1 de octubre y los días incluso anteriores. Y podríamos decir como uno de los grandes titulares que se consuma de alguna manera el favor de Pedro Sánchez a todos aquellos en virtud de los cuales está en el gobierno, es decir, a los golpistas. Ha conseguido Pedro Sánchez, o ha impuesto, dicho de otra manera, que la abogacía del Estado no vea violencia en el golpe que se produjo el año pasado, entre finales de septiembre y comienzos de septiembre y comienzos de octubre. Ni los escraches a la comitiva judicial, ni parar las vías del tren, las carreteras, los encierros en los colegios, intentar subvertir el orden constitucional con 17.000 agentes armados a sus órdenes. Para el gobierno socialista, aquí no hay ningún tipo de violencia. Y así se ha constatado con el escrito de acusación de la abogacía del Estado. Para la Fiscalía, en cambio, sí. Por eso mantiene, entre otras cosas, el delito de rebelión. Ojo al secretario de Organización del Partido Socialista, señor y ministro de Fomento, el señor Ábalos, cómo constata la evidencia. El gobierno ha dictado políticamente la acusación de la abogacía del Estado y esta, digamos que lo ha puesto jurídicamente bonito. Y esto, para él, no es de extrañar. Cada vez que tiene uno una actuación, que quiere desarrollarla y quiere ajustarla en derecho, recurre a la abogacía del Estado. Por lo tanto, es normal que haya una sintonía entre el informe que emite la abogacía del Estado y la posición del gobierno. Más allá de esta normalidad, que se puede haber producido en otras ocasiones, también lo debatiremos, lo que no es normal es lo que ha hecho la abogacía del Estado, ese escrito, contradiciendo, digamos, lo que ha sido un criterio en la instrucción, a la Fiscalía y también en la acusación popular, porque los hechos están ahí. Una de las grandes cuestiones es si va a haber o no va a haber un indulto, que digamos que el gobierno ya la está soltando en la opinión pública, y eso sí que sería, digamos, grave, no, gravísimo. En el otro lado de la balanza, como ustedes saben, está Vox, el partido de Santiago Abascal, la acusación popular, que considera que sí hubo violencia, por tanto rebelión. Además, les acusa de organización criminal y también de malversación de fondos públicos. ¿Qué consecuencias puede traer todo esto? Y sobre todo la decisión del gobierno, con la abogacía del Estado y la Fiscalía. Una primera directa va a ser en los presupuestos generales del Estado. Pese al enorme gesto del gobierno, los separatistas ya dicen que no es suficiente y que no van a aprobar las cuentas. Desde el gobierno, su vicepresidente en la sombra, Pablo Iglesias, ya reconoce que va a ser difícil y, ojo, no descartan elecciones anticipadas. Hay que asumirlo. Yo preferiría que hubiera un acuerdo político amplio para sacar los presupuestos generales adelante, que pudiéramos ponernos de acuerdo con fuerzas políticas como Esquerra Republicana, como el Partido Nacionalista Vasco o como el PDeCAT, pero si no es así, no hay que tener ningún miedo a las elecciones, que los ciudadanos decidan, saldremos a ganar y ya veremos. Que los ciudadanos decidan, veremos, porque desde el gobierno ya incluso también están lanzando el globo sonda de que van a prorrogar los presupuestos, las cuentas públicas y seguirán gobernando con las del Partido Popular. Curioso, esas que tanto criticaron. Bueno, el juicio previsiblemente va a comenzar en enero, va a estar a finales de abril visto para sentencia y las elecciones en marzo. Eso sí, la sentencia no la esperen hasta después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas. No vaya a ser que vaya a influir en el estado de ánimo y la justicia tiene que ir siempre acompasando los tiempos políticos. Otra vergüenza. Interesante, por tanto, este curso que tenemos por delante. Les presento ya la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros el portavoz nacional de Unión, Progreso y Democracia, Cristiano Brown, a quien ya saludamos. Cristiano, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Xavier Cajo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Asís Timmermans, muy buenas noches, un placer tenerte aquí. Buenas noches, un placer. El ministro, exministro del Partido Popular, diputado del Reino de España, José Manuel García Margallo. Ministro, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. A los 5 empezamos ya esta ronda de titulares. ¿Qué noticia ha llamado más atención a cada uno de los miembros de la mesa? ¿Por dónde la han enfocado y sobre todo el por qué? Señor Brano, empezamos por usted. ¿Qué noticia le ha llamado más atención? Bien, realmente, bueno, estábamos dudando entre condenar un poco los comentarios del PSOE hacia lo ocurrido en Alsasua, pero también nos ha sorprendido un poco esta dimisión que algunos han tachado como dimisión en diferido de Cospedal, porque pensamos una vez más que ha perdido esa oportunidad el señor Casado de demostrar esa regeneración que quiere aplicar en el Partido Popular
y todo el mundo le tenía que haber explicado a la señora Cospedal que esto de dimitir de un cargo, sin embargo seguir en el Congreso de los Diputados, no tiene mucho sentido, la ciudadanía no lo entiende. Esa oportunidad de regeneración se le ha escapado de las manos al señor Casado, se le ha escapado al Partido Popular, demostrar realmente que están dispuestos a cambiar. Entonces consideramos que las escuchas de Villarejo sigue pasando factura al Partido Popular y como Cospedal insiste en seguir en el Congreso de los Diputados, va a seguir pasando factura al Partido Popular porque esta señora no ha querido dejar su escaño, lo cual tendría mucho más sentido. Cristiano, si usted tuviera en su partido a un diputado, miembro de la Ejecutiva Nacional de su formación, que solo renuncia a ser miembro de esto último, ¿le obligaría a usted a dimitir, a cesar como diputado? ¿Cree que hay motivos suficientes? Nosotros, por parte de Unión Progreso y Democracia, siempre nos hemos preocupado mucho de la coherencia en el mensaje político. Queremos decir lo mismo en el País Vasco que en Andalucía, no nos gusta adaptar el mensaje en función de la situación en la que nos exponemos. Y creo que UPyD ha dado muestra de luchar contra la corrupción y de querer regenerar la democracia y dignificar la labor de la política, ¿no? Yo soy orgulloso de hacer política. Y sí, por coherencia en el mensaje político, porque la regeneración que piden, cuando piden la dimisión de la ministra Delgado, como cuando pues la tienen que aplicar a su propio partido. Entonces esa era una oportunidad de demostrar esta regeneración y de decirle a la señora Cospedal que no tenía sentido la decisión que tomaba. Si quería dejar la ejecutiva del partido, deje usted también el escaño, porque la crítica política está servida y así lo han aprovechado los otros partidos políticos como Ciudadanos y otros partidos que han criticado esa incoherencia de la dimisión, es decir, esa dimisión diferida de la señora Cospedal. Muchísimas gracias, Cristiano. Xavier, tu turno. Creo que también la noticia de Cospedal y estos audios es lo que más te llama la atención del día. Sí, aunque con un enfoque un tanto diferente. Para mí el valor es que es la primera víctima política de verdad de las cloacas gay, ¿no? En este caso, bueno, pues ya está cobrada la víctima. Que siga como diputada o no, no creo que siga mucho más allá del 1 de diciembre, pero en cualquier caso es la primera víctima, ya está abierta esa puerta. Espero que por esa puerta ahora pase la ministra Delgado y otros que van a salir, porque hay muchas más cintas de las que hemos oído. Y esta cinta de la nueva, la de hoy, supongo que luego oiremos algo de ella, ¿no? Hombre, todo. Bien. Pues es extraordinaria porque explica algo que, en fin, la inmensa literatura de lo español no alcanza, ¿no? Resulta que el hermano de Rubalcaba, Alejandro Rubalcaba, que trabajaba en Método 3, es capaz no solo de ligarse a la propietaria, una argentina llamada Marita, sino de convencerla para que le pague las copas en uno de los clubs de alterne más caros de Madrid. Y va con él. Y ella paga y, mira, te traigo aquí para que mires, ¿no? Claro, porque la pobre Marita pues estaba ya un poco mayor cuando pasaba todo eso, ¿no? A mí me parece extraordinario. Ahora, hablando en serio, esto es muy grave. ¿Es comparable a lo de Delgado, Xavier? No, es mucho peor. Es peor incluso lo de Cospedal. Es mucho peor lo de Delgado que lo de Delgado es peor que lo de Cospedal. Claro, con citar a los mandarines policiales, con las cloacas judiciales para ver cuándo nos repartimos y quítame a este y ponme al otro, es mucho peor. Esto solo afecta a una secretaria general del Partido Popular que yo no sé cómo la asesoraba a su marido, pero que la metió en un berenjenal con muy mala gente. Pero si de esto alguien va a deducir testimonio y vamos a averiguar qué hacía Alejandro Rubalcaba en Método 3 y cuántas órdenes de cierre les paró por ser vos quien sois, pues va a ser muy entretenido. Pues desde luego lo será. Muchísimas gracias, Xavier. Así es tu turno. Noticia, creo que te ha llamado la atención lo de Alsasua. Sí, quizá porque tengo personas conocidas y queridas en Alsasua, porque he estado allí por muchos motivos, pero mi titular es que el PSOE de Sánchez está contra la defensa de la libertad. Matizo que el PSOE de Sánchez, quizá porque tengo la esperanza de que haya otro PSOE fundada, aunque no sé si del todo, en que mucha gente del PSOE se avergüenza pues de esto que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, tiene muchos matices y muchas cosas, pero uno tiene que saber que cuando en un lado está el carnicero de Mondragón, uno tiene que estar al otro lado. Es decir, entonces, no se trata de estar incondicionalmente, no se trata de muchas cosas, pero ayer hay unas personas que defendían la libertad, defendían la Constitución, y lo hacían en un precioso lugar de España. Y había otras personas que jaleaban a terroristas, que tiraban piedras a los manifestantes, y entre esas personas estaba el asesino de 17. Un asesino de 17 personas, entre ellas, por cierto, un niño de 13 años, que no solo no se arrepentía, sino que se enorgullece de haber, según él, ejecutado a esas personas. Entonces, que el PSOE haya salido atacando
a los que se han manifestado. No solo es vergonzoso, es tristísimo. Y el papel de Marlaska esta mañana en la emisora, ahora lo escucharemos, justificando que Y no se debían haber... Sí, pero Marlaska ganó su prestigio mucho o poco precisamente en una defensa valiente en contra del terrorismo. Entonces, claro, y lo persiguió de alguna manera desde la tirado a Audiencia Nacional. Por pura vanidad. Gracias, Asís. Turno del ministro. Ministro, ¿qué noticia o cómo resumiría lo que está ocurriendo en la actualidad? A mí lo que más me preocupa es la conjunción del anuncio de que el gobierno está preparando indultos para los golpistas en Cataluña y la asunción de la vicepresidencia de facto por parte de Podemos, de Iglesias. Es decir, yo creo que aquí estamos en un proceso que, mucho me equivoco, va a culminar en el intento de copar el Ayuntamiento de Barcelona a favor de Colau, de hacer un gobierno en Cataluña entre PSC, Esquerra Republicana y los comunes, preparando el terreno para un frentismo claro en las próximas elecciones generales. Es decir, es lo que intentaron en Tinel, es decir, hacer un gobierno en que estén excluidas las fuerzas de centro-derecha. Y yo creo que es lo que hay que tomar nota. Eso explica pues el cambio de postura en exteriores en Venezuela, el intento de enfrentamiento ahora con la Iglesia en el Vaticano, los ataques a la corona, más, insisto, la preparación de una alianza con los separatistas en Cataluña. Muchísimas gracias, ministro. Hablaremos de todo ello, de lo que algunas reflexiones interesantes que acaba de hacer el ministro me parecen muy interesantes para después debatirlas. Turno de Javier Ortega, noticia titular. Sí, para nosotros los de Vox la noticia más destacada, sin perjuicio de que las otras dos son muy preocupantes, como es la de lo que está pasando con las cloacas del Estado desde hace años, lo que está pasando en una parte del territorio nacional que parece que es un territorio vedado al Estado de Derecho y a la libertad, como puede ser el País Vasco, en concreto en Navarra, Alsasua, este fin de semana. Pero para nosotros lo más destacado es la amenaza inminente de un golpe de Estado, la permanente proceso de golpe de Estado en el que nos encontramos, y nosotros lo hemos titulado que Vox es y va a ser en los próximos meses la garantía del pueblo español. Por eso decimos que somos la acusación popular del pueblo español, no de un partido político, la garantía de que no va a haber impunidad para los golpistas. Y por tanto, igual que hemos manifestado esta mañana ante las puertas del Tribunal Supremo, no vamos a aceptar, como no lo hemos aceptado hasta ahora, la más mínima presión, amenaza. A nosotros no nos van a torcer el pulso como a la abogacía del Estado, de la que yo quisiera decir, quisiera romper, como se dice, una lanza a favor de los letrados del Estado, porque nos consta que ellos han querido mantener su posición, han querido mantener su criterio jurídico en cuanto a que había rebelión, pero lamentablemente dependen de instrucciones directas del Ministerio de Justicia y de la Abogada General del Estado, y han tenido que plegarse a estas órdenes, ¿no? La Fiscalía no han surtido los intentos de torcer el pulso a la Fiscalía, pero saben que con la acusación popular de Vox, pues no van a poder cambiarnos. Por tanto, garantía de que va a haber Estado de Derecho, de que vamos a exigir, como ya lo hemos planteado en nuestro escrito de acusación, las penas que correspondan, que son verdaderamente graves y severas, contra quienes han cometido los mayores delitos que se pueden cometer contra la nación y contra el Estado de Derecho. Muchísimas gracias, Javier. Los 5 titulares ya los tenemos, las noticias que más que les ha llamado más atención a los 5 analistas que tenemos esta noche. Ya les digo que también va a estar con nosotros Carlos Berbel y también Kake Minuesa, que ayer estuvo en Alsasua, con quien hablaremos en los próximos minutos. Así que, si les parece, con todo esto encima de la mesa, comenzamos.